Había pensado empezar evocando una imagen tuya. Con 17 años, te presentas en el Diario Expreso con 2 textos de opinión sobre Julio Cortázar. Es tu primera vez y eliges el periódico en cuya página editorial escriben, entre otros, Vargas Llosa y Ciro Alegría. Es una imagen que evidentemente perfila a un adolescente muy seguro de sí mismo. ¿Qué crees que influyó en ti durante tu niñez para lanzarte luego a subir aquellas escaleras y entregar tu opinión sobre Cortázar? Me formo a solas, leyendo y probablemente atribuyéndome virtudes que no tenía o conquistas precoces que no había alcanzado. Pero mi vida, desde los 11 años, consistió en pasar muy rápido por la adolescencia y en leer. Y cuando digo muy rápido, quiero decir que virtualmente tuve muy poca adolescencia. Fui un hongo y siempre supe que si quería hacer algo en la vida tenía que acumular un nivel de información o de cultura libresca que me permitiera enfrentar el mundo. En todo caso, fue un gesto de audacia que pudo ser suicida porque no sé qué habría pasado si los textos me los rechazaban de puro malos. No fue así, sin embargo. ¿Crees que tu infancia definió quién eres tú? ¿En qué sentido determinista estás planteando la pregunta? ¿No crees que, de alguna manera, a todos nos marca la infancia? Bueno, venía de una familia muy próxima a cierto quehacer cultural o periodístico. Mi abuelo fue periodista, mi madre era una lectora pertinaz, mi padre era un tipo bastante culto. Por ejemplo, mi vínculo con la música clásica lo contraje porque a mi padre y a mi madre les fascinaba ese tipo de música. Entonces sí, claro, el marco fue importante. El escenario era importante. Si me hubiera educado en otro ambiente es posible que no me hubiese dado por leer, pero yo nunca dudé de que mi mundo iba a ser el de los libros. Y dudé muy poco respecto de que el periodismo iba a ser mi meta. Y no sé si eso es una marca genética, un destino o una suerte de mandato de la herencia, pero tampoco es que me haya puesto a pensar en ello. La verdad es que no. ¿Cómo era la vida en tu casa? Era el único varón entre 3 hermanas y en una casa donde el padre estaba notoriamente ausente. Fui muy solicitado, muy engreído, y eso posiblemente contribuyó a lo que después sería un ego férreo. Pero no me he puesto a pensar mucho en el asunto de cómo mi infancia me marcó, de cómo mi adolescencia me marcó. Es como si hubiese estado desde muy temprano programado, determinado. ¿Recuerdas tus primeras lecturas? Sí, claro, y no tienen que ver con lecturas infantiles porque yo empecé leyendo a Oscar Wilde. Fue mi primer libro, las obras completas de Wilde, 1500 páginas, Editorial Aguilar. Y después leí a Luigi Pirandello, importantísimo. Y después leí a Cervantes, y después leí... No sé si el cuarto fue Pablo Neruda o Gabriela Mistral. Y después, pero mucho después, hice más o menos un cierto itinerario juvenil con Salgari, con Dumas, y con todo aquello que mis contemporáneos lectores leían. Pero fue una educación salvaje la mía, arbitraria, desordenada. No estoy muy seguro de qué salió de ahí. ¿Un amasijo de hierros retorcidos? Entiendo que la etapa de tu adolescencia en el Colegio Leoncio Prado también influyó en tu aproximación a la literatura y en general a las humanidades. Sí, porque en esa época era posible seguir letras desde el 3er año y desde luego yo seguí letras. Me exoneré de algunos cursos antipáticos y repulsivos para mí. Y la educación era, digamos, resignadamente sesgada para los que seguían letras. Teníamos muchos cursos vinculados al lenguaje, la literatura, la historia, la ciencia social. Y eso también fue muy importante para mí, porque había muchas horas que uno les robaba los ritos de la adolescencia y se los dedicaba al estudio, a la lectura, a la conversación. Creo que el colegio fue muy importante. Tenía además un nivel de profesores estupendo que ayudaba mucho a amar lo que uno estudiaba. Es probable que otro colegio hubiese sido menos persuasivo, menos edificante para mí. Quiero insistir en tu infancia, en los recuerdos que tienes de cuando eras pequeño. Muchas veces eres duro con la Lima actual, pero creo que es porque tienes un recuerdo de una ciudad completamente diferente, una ciudad que aspiraba a convertirse en una gran capital, una ciudad que tú recorrías en bicicleta o leyendo. Es una Lima inexistente de un país extinto, de una sociedad difunta. Todo es melancólico en este caso. Yo iba a leer al Bosque de los Olivos en Jesús María, que ya no existe, y saludaba al guardia civil que estaba en la esquina de mi casa en la cuadra 16 de Arnaldo Márquez, porque los guardias eran amigos y eran nuestros semejantes y nuestros protectores. Subí a los tranvías en donde, por lo general, todo era amable.